Preparen sus preguntas que ahorita vamos a comenzar, ¿oyeron? Bueno. Jóvenes, ¿cómo están? Muy buena tarde, qué gusto saludarles. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, licenciado. Bien, bien. Vamos, deseo, les ha ido bien los exámenes. ¿Cómo les está yendo? ¿Todo bien? Mal, licenciado. ¿Y por qué mal? No, Lic, mal. ¿Y por qué mal? En civil sacamos muy bajas notas todos, licenciado, y habíamos estudiado que era lo peor. Bueno, pero vamos por notarial. ¿Qué es la relación notarial? O sea, pues estamos en notarial, pues, pero no se preocupen. Recuérdense que en derecho notarial no tienen una secuencia de redacción. Cumplan ustedes con el artículo 29 del Código de Notariado y al final, o sea, como yo se los digo, perdón la muestra, llevo más de 15, 16 años de ser notario y cartulo todos los días. Entonces, en derecho notarial no es necesario venir y tener una redacción como tal. Eso sí, tienen que manejar derecho civil. Para poder manejar notariado, tienen que manejar derecho civil. Pero perdón que me esté metiendo donde no deba, pues, pero ahí estoy a la orden. Pero sí les va a ir bien, hombre. Bien. La plática con ustedes la tenemos el día de mañana. No es un examen, no lo tome como examen, por favor, sino simplemente tómenlo como una plática, como un intercambio de conocimientos, ¿ya? Ahora bien, en orden, por favor, me dicen cuáles son sus dudas, qué dudas son las que ustedes tienen para irles solventando las dudas, como tal, ¿oyeron? Pero vamos a ir levantando, tenemos una media hora y pues pueden ir levantando la mano. ¿Qué duda tienen, jóvenes? Dígame, Brenda Vidarling, conforme a este orden. Buenas tardes, licenciado. Gusto de saludarlo. Igualmente. Fíjese que yo tengo una duda. Yo estoy recibiendo clínica laboral y precisamente ayer estaba repasando lo que usted nos dijo. O me corrige, la verdad, tal vez apunté yo mal. Pero usted dijo de que las personas jurídicas colectivas no pueden presentar excusa médica, que es la única excusa que se acepta en los juzgados de trabajo. Así es. Pero fíjese que en clínica laboral no es por poner en mal a la licenciada, mucho menos, sino que de verdad que me surgió la duda. Ella nos dijo de que las personas jurídicas colectivas sí pueden presentar esa excusa y se las admiten. Porque la excusa médica es por parte del mandatario, que cuando el mandatario se enferma puede presentar la excusa médica el mismo día que se enfermó o al día siguiente y que se le va a dar trámite. Entonces me quedó esa duda, no sé si usted me podría explicar o ampliar o corregir, por favor, disculpe. Sí, con mucho gusto. Vamos a proyectar, vean, yo soy responsable por las declaraciones o por los consejos, más que consejos, por lo que yo les imparto acá. Y dos, lo digo con mucho respeto, no sé quién es la licenciada, pues tampoco voy a preguntar, pero yo les hablo también, y lo digo con mucha modestia, con conocimiento de causa, desde el punto de vista de que, según la jurisprudencia y según los expedientes 734-2010, 710-2011 y 4426 del 2010, las que ya sentó jurisprudencia, artículo 43, 44, 45, 46 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, las personas jurídicas colectivas no pueden venir y presentar una excusa médica. ¿Por qué? Porque de conformidad con la ley, se recuerdan que yo los puse a leer el artículo 14 del Código de Comercio.
y la persona jurídica colectiva adquiere una personalidad distinta a la de los socios. Entonces, si Brezhnev, Shirley, Jamie, Darling, Álvaro Mero, Sharon, Verónica, Yeslin y mi persona, los menciono porque son los que tengo en pantalla, constituimos una sociedad anónima y viene, vamos a ver, viene Adriana Elizabeth Pérez y presenta una demanda en contra de la sociedad anónima. Dice, por este acto demando a la sociedad anónima. Ella no dice estoy demandando a Brezhnev, a Shirley, a Sharon, a Verónica, a Yesley. Entonces, ¿para qué me paguen mis prestaciones irrenunciables? Dentro de una sociedad anónima se constituye un administrador único o un consejo de administración que puede estar integrado por un presidente, vicepresidente y viceversa. Entonces, no importa si Shirley, que es el presidente, o Brezhnev, que es el vicepresidente, están enfermos, cualquiera tiene que ir. ¿Por qué? Porque no está demandando a una persona individual, está demandando a una persona jurídica colectiva. Entonces, conforme esta jurisprudencia Brezhnev, las excusas médicas que presenten las personas jurídicas colectivas no son aceptadas. Y hay que tener mucho cuidado porque incluso, y les comento una experiencia que yo tuve de un caso que me trajeron, en donde ya se fueron rebeldes porque no sé quién, un abogado les dijo que presentaran una excusa médica a un gerente de una sociedad anónima, reconocido nombre en Guatemala. Y obviamente no se quedaron con el consejo, pero ya después, ¿va? Y cuando vinieron conmigo les dije, miren, podemos apersonarlo. Entonces les expliqué el procedimiento, pero se fueron rebeldes. ¿Por qué? Porque ya hay jurisprudencia. Entonces, en conclusión, Brezhnev, respeto el criterio, pero sí le digo con conocimiento, no pueden presentar excusa médica. Excelente, muchas gracias, licenciado. Aprecio bastante su respuesta y también ahí está el fundamento, la sentencia, entonces le agradezco bastante. Para servirle. Vamos con Darling, después con Jamie. Licenciado, me surge la duda acerca de la falta de personalidad. ¿Algún ejemplo acerca de esto? Porque yo lo estoy confundiendo con la falta de personería. Por ejemplo, vamos a dar que usted misma conteste ¿qué es la personalidad, Darling? Fíjese, licenciado, que no tengo acá en mis apuntes que es solo la falta de personería, por eso me surgió la duda, porque me fui al código, pero no lo supe como que interpretar bien. La personalidad es la investidura jurídica que el Estado le otorga a un ser humano para ser sujeto de derechos y obligaciones, es decir, la persona misma como tal. ¿Cuál es su nombre completo? Disculpe. Darling Dayana López Alvisures. Dana Dayana López Alvisures. Y viene Brezhnev Alessandro y dice, supongamos que usted tiene Darling Dayana López Alvisures y tiene otra su prima trabajando con usted. Y viene y se llama Darling López Castañeda. Y viene Brezhnev y la demanda a usted, Darling Dayana López Alvisures, porque dicen que trabajó con usted. Entonces, al final, la contrató su prima, es el mismo almacén, por decirlo así, y si lo que hacemos es devolver la excusa médica, dicen la excusa médica, la primera notificación, dicen los jueces no al lugar. ¿Por qué? Porque no, la notificación está bien realizada. Entonces, la excepción de falta de personalidad se presenta cuando están demandando a una persona que no es. Y la personería, caemos a lo mismo, es el documento que acredita que usted es representante de esa institución. Entonces, supongamos que Brezhnev viene y demanda a Darling Dayana López Alvisures cuando quien contrató los servicios profesionales de Brezhnev o los trabajos de Brezhnev fue Darling López Castañeda. Entonces viene Darling y presenta una excepción de falta de personalidad. ¿Por qué? Porque no es la persona que lo contrató como tal.
Ojo, estoy hablando de la persona. La personería es el documento que acredita que de una u otra manera no la puede a usted justificar para que usted comparezca en juicio. Esto se ve mucho en conflictos colectivos, es decir, los miembros de un sindicato vienen y se comparecen para un conflicto colectivo y vienen y ha pasado en algunas ocasiones que presentan una representación o un documento que los acredita como miembros del comité ejecutivo para actuar en juicio y resulta que porque los nombran por un tiempo de 2 años, ya han pasado los 2 años y no se dan cuenta. Entonces lo primero que yo presento como parte es una excepción de falta de personería. ¿Por qué? Porque la persona, si bien es cierto, fue miembro del comité ejecutivo, hoy por hoy ya no es miembro y el documento que acredita ya no lo caracteriza a él ni lo faculta para comparecer en juicio. Entonces, la falta de personalidad es hacia la persona y la falta de personería es hacia el documento como tal que tiene que presentar la persona. Estamos hablando de un mandato, estamos hablando de un acta notarial de nombramiento, todo eso. No sé si quedó claro, Dati. Sí, licenciado, gracias. Jamie. Buenas tardes, licenciado. No sé si usted me puede explicar la prescripción adquisitiva o positiva, por favor. Sí, con mucho gusto. La prescripción, ¿qué es la prescripción de conformidad con el derecho general? La prescripción como tal es la forma por el cual una persona extingue obligaciones o adquiere una obligación. En derecho civil hablamos de la bendita usucapión, es decir, las titulaciones supletorias que conforme el transcurso del tiempo usted adquiere el derecho de algo. Esa es la prescripción adquisitiva, porque recordémonos, derecho civil, 2, creo que es derechos reales, 2 o 3, no recuerdo. Están las clases de prescripción adquisitiva y extintiva. La prescripción adquisitiva es esa clase de prescripción en donde transcurre el tiempo para que una persona tenga derecho a quedarse con algo. Estoy hablando coloquialmente, disculpen, es para que comprendamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si usted tiene un terreno por más de 10 años públicamente y usted demuestra que usted estaba ahí por más de 10 años, ahí ya viene usted y se da la usucapión que se elimina en la doctrina. Conforme la legislación guatemalteca es la titulación supletoria, que también está en el Código de Trabajo, Código Civil 660 y algo, no recuerdo, del Código Civil con relación a la usucapión. Pero la forma de poder tener una titulación supletoria es a través del título justo, el título rojo que le llaman. La prescripción extintiva es el medio por el cual se libera a una persona de cierta obligación. Si nos vamos al Código de Trabajo, Jamie, en el artículo 260, del Código de Trabajo regula que un trabajador tiene derecho para reclamar contra su patrono los despidos o las correcciones disciplinarias el plazo de 30 días. Es decir, para reclamar esa indemnización tenemos el plazo de 30 días hábiles. Pasados esos 30 días, si lo presenta el día 31, ya prescribió ese derecho. Entonces, la prescripción extintiva es el acto por el cual ya se libera a una persona de cierta obligación. Y la prescripción adquisitiva es el acto por el cual una persona tiene derecho a ejercer cierto dominio sobre la cosa por el transcurso del tiempo. No sé si quedó claro. Sí, licenciado. Solo una cuestión. ¿La prescripción extintiva es igual a la prescripción consumada? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo, solo que la prescripción consumada es en la doctrina. Va. Gracias, licenciado. Para servirles. ¿Alguien más? Dígame, María Andrea. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Mira, una pregunta. Conforme a los expedientes, ahí en este caso, en este tema, ¿se pueden llevar los expedientes para mañana o no? ¿Manda? Si se permiten llevar los expedientes mañana. Porque algunos son importantes, por ejemplo, el otro tema que resolvimos con el caso de Johnny también contiene un expediente, ¿no? Entonces no sé si va a permitir entrar a expedientes o no. La sentencia, dice usted. Ajá. Sí, llévenlas. Lleven todo lo que ustedes consideren. Tampoco chivos, tampoco libros, no. Los expedientes sí, las sentencias para que ustedes se fundamenten.
Sí lo pueden llevar, Mariana. ¿Alguien más, jóvenes? Jóvenes, ¿qué pasa? Hay un tema muy importante. Dígame, Eva, adelante. Buenas tardes, licenciado. Discúlpenos, ¿usted sería tan amable de explicarme la excepción dilatoria número 7 que indica el artículo 116 del Código Procesal Civil, específicamente la falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeto a la obligación o el derecho que se haga valer? ¿Cómo aplicaría en materia laboral? Fíjese que en materia laboral aplica, yo lo expliqué aquel día, pero lo vuelvo a explicar. En materia laboral, esa excepción aplica más que todo en materia colectiva. ¿Saben por qué? Porque en derecho laboral individual, uno llega a los tribunales ya cuando existe una finalización de la relación laboral. Pero en materia colectiva, vamos cuando existe aún una relación laboral. Entonces, con relación a esa excepción, falta el cumplimiento del plazo, del derecho, de la obligación. Yo el ejemplo que puse, que es un ejemplo verídico, un caso verídico, es lo que se firma en los pactos colectivos, que dicen, por ejemplo, los diferidos o los incentivos. A mí me corresponde específicamente que me paguen un dinero antes del 15 de diciembre, que no es el aguinaldo, sino es un diferido, porque así lo regula el pacto colectivo. Pero por costumbre, obviamente la administración anterior decía es que lo pagamos en los primeros 5 días. Estoy hablando de procedimientos. Entonces vinieron unos dirigentes sindicales y me dijeron, mire, Lick, lo que pasa no a mí, pues, sino al otro abogado. Vamos a presentar un conflicto porque ya están incumpliendo, porque lo tienen que dar dentro de los primeros 5 días. Llegaron conmigo, les dije, miren, ¿quién dice que dentro de los primeros 5 días ya leyó el pacto colectivo? Dice a más tardar el 15. O sea, tenemos del 1 al del 15. Sí, pero es que por costumbre y derecho adquirido. ¿Qué es un derecho adquirido? Es que así lo hicieron durante los últimos 2 años. Eso no es un derecho adquirido, señores. ¿Ya? Entonces, si ellos presentan un documento y dicen es que lo tenían que pagar antes del 5, yo presento una excepción de falta de cumplimiento del plazo. ¿Por qué? Porque el pacto colectivo regula que se puede pagar hasta antes del 15. Si es el día 18 y no he pagado, ahí sí no procede esa. Pero falta de cumplimiento de la obligación. Falta de cumplimiento de la obligación. Señores, presentamos un conflicto colectivo porque nuestro patrón está incumpliendo con específicamente ascendernos a, nos pasó una vez, inspectores de trabajo. Ah, perfecto. ¿Cuál es el requisito? Que por lo menos ya tengan cierre de pensum y se les dio el plazo de 2 años a los jóvenes que estaban en 8º semestre para cerrar, 2 o 3 años creo que fueron para cerrar. Entonces vinieron y se firmó un documento en donde ellos se comprometieron y se iban a dar los escalafones. Nunca cumplieron algunos y presentaron un conflicto y se les votó el conflicto porque de una u otra manera no existió cumplimiento de la obligación. No sé si quedó claro, Eva. Sí, licenciado. Ya creo que ya recordé el ejemplo que usted dio en la clase cuando explicó acerca de las excepciones dilatorias. Sí. Gracias, licenciado. Bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Licenciado, disculpe otra vez. Solo una pregunta. Tengo la duda si cuánto es el plazo de las medidas cautelares en materia laboral, si son igual a las que en materia civil, y 2, si las excepciones dilatorias, que en el caso de civil son previas, estas dicen que son sobre el proceso, ¿es correcto? Vamos con la primera. Regularmente en materia laboral, ¿qué son las medidas cautelares? Son los procedimientos que sirven para asegurar los resultados de un procedimiento final o ulterior, es decir, se presentan antes del juicio como tal. En materia laboral, las medidas cautelares no aplican de esa manera. ¿Por qué? Porque usted no puede presentar una medida cautelar porque le van a decir, yo no puedo venir a embargarle a alguien para darle tiempo a usted que presente su juicio. Entonces, partamos de ese punto. En materia laboral no aplican las medidas cautelares y se aplican directamente conforme a la demanda, con la presentación de la demanda. Artículo 332, segundo o tercer párrafo, ya en donde establece que se debe de establecer y es clarificar,
¿Por qué se presenta? De esa cuenta no existe un procedimiento entre el Código de Trabajo y no se puede aplicar supletoriamente esta parte porque la ley es clara que se deben de presentar con las demandas. Si nos vamos al artículo 332, regula que al hacer... No, aquí está. En la demanda pueden solicitarse las medidas precautorias. Pueden, pero dice en la demanda, no regula antes de la demanda. Entonces, esos son los párrafos que ustedes deben de leer muy bien para establecer específicamente en dónde aplicar un proceso del derecho civil y en dónde no aplicar. Pero en conclusión, Jamie, no. ¿Y la otra cuál era? Era la excepción dilatoria. Esta va sobre el proceso también, ¿verdad? No, la excepción dilatoria o la previa, que se le llama en derecho. De hecho, las dos son al proceso, solo que una va a depurar o va a limpiar el proceso. Es decir, la forma, la dilatoria, y la perentoria va a atacar el fondo del proceso. Gracias, licenciado. Para servir. Dígame, Verónica. Licenciado, solo para ver si yo estoy bien, en la prescripción son 20 días de los patronos y 30 trabajadores. Dependiendo lo que hay que ver. Ahí sí nos vamos al 260, 61, Verónica. ¿A qué se refiere usted? Es que yo entendí que la prescripción es para reclamar los despidos injustificados. Esto en los trabajadores, pero yo entendí que eran 30 días para reclamar de los trabajadores y sí, 20 días de patronos. ¿Sí estoy bien? Ahí nos vamos al 261, Verónica. Los derechos de los trabajadores el 200, sí. Artículo 260. Los derechos de los trabajadores para reclamar contra su patrono en los casos de despido contra correcciones disciplinarias prescriben en el plazo de 30 días. Artículo 262. Los derechos de los patronos para reclamar contra los trabajadores en que se retiren injustificadamente de su puesto prescriben el término de 30 días hábiles también. Pero el 261, los derechos de los trabajadores para dar por terminado efectivamente y con justa causa su contrato de trabajo prescriben en el término de 20 días. Entonces hay que ver caso concreto, Verónica. O sea, no es un proceso como tal. Cuando hablamos del 262, estamos hablando que los patronos tienen 30 días para venir y enviar a la inspección ese documento que regula el abandono injustificado. Pero son 20 días para el trabajador para venir específicamente a dar por terminada la relación laboral de forma indirecta. Y son 30 días para el trabajador para reclamar la indemnización. Entonces tendríamos que ver cada caso, pero lo que yo les recomiendo acá, Verónica, es que leamos del 259 al específicamente 268 el Código de Trabajo. Gracias, licenciado. Dígame, Mariana. Buenas tardes, licenciado. Sí, yo tengo una pregunta de que no sé si existe un plazo para la modificación o ampliación de la demanda, porque estaba buscando en el código y no hay. Pues esa era mi pregunta. No, de hecho, ahí nos vamos. Es una muy buena pregunta porque es un tema de interpretación. Mariana me la hizo, ¿verdad? Sí. Ahí nos vamos específicamente, todos con su código en mano, por favor. Artículo 338. La contestación de la demanda y la reconvención en su caso podrá presentarse por escrito hasta el momento de la primera audiencia. Ojo, si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia o al celebrarse esta, yo le recomiendo que eso lo marquen con verde porque es un plazo, el actor ampliare los hechos abusivos o las reclamaciones formuladas, a menos de que el demandado manifieste su necesidad de contestar a lo que será constar, el juez suspenderá la audiencia y señalará nueva para que las partes comparezcan al juicio oral. Es decir, lo que queda ahí es que solo, disculpen jóvenes, permítanme un segundo. ¿Quién? Sí, puede venir en unos 10 minutos, ya tengo. Gracias. Perdón ustedes. Entonces, no hay un plazo, pero el plazo es hasta que se conteste la demanda. No sé si me explico, Mariana. Se me fue Mariana. No, aquí estoy, el plazo es hasta que conteste la demanda. O incluso en la misma audiencia dice presento ampliación de la demanda.
O sea que pueden haber como dos plazos, se podría decir así, que es hasta o durante la audiencia. Así es. Ajá. ¿Saben qué vamos a hacer, jóvenes? Yo lo hago, yo sé que algunos ya tienen experiencia, pero la mayoría no. Y no sé, que tampoco los puedo obligar, si ya fueron ustedes a conocer los tribunales, tampoco se los va a preguntar. Pero tal vez avanzamos algo con las clases y las últimas 2 clases hacemos un simulacro. Eso no me corresponde a mí, corresponde en clínicas, pero yo siempre lo hago. Entonces hacemos un simulacro de cómo es una audiencia para que ustedes por lo menos tengan ¿Ya leyeron el link que mandé? Sí, licenciado. No. De hecho, ahí en el video de la audiencia que usted nos envió, se hace la pregunta, en este caso a la parte, sobre si va a ampliar o va a modificar su demanda. Así es. Entonces, un plazo como tal, Mariana, no hay, pero lo puede hacer conforme a la ley hasta el día de la audiencia. Yo les recomiendo, si no han visto el link, véanlo. Ahí está muy claro. El juez Marlon López, que es el juez 15º, juez A, nos comparte porque él da clases en la noche. Él es muy bueno, la verdad. Él es muy, muy bueno. Y nos comparte a nosotros, los abogados litigantes, y que damos clases para que podamos compartirlo con ustedes. ¿Alguna duda? En el Classroom, Sadie. Todos están en Classroom, ¿verdad? Va. ¿Alguna duda, jóvenes? Dígame, Darling. Licenciado, yo tengo dudas acerca de las perentorias o sustanciales. Yo sí sé que son las que atacan el fondo del asunto, atacan el derecho y no el proceso, ¿verdad? Pero quisiera como que un ejemplo. Prescripción, bueno, un ejemplo, por ejemplo, para redundancia, que le dicen a usted que tiene la obligación de presentar documentación contable conforme al código. Tal vez es que eso sí es la práctica, pero es un ejemplo que les doy. Y dice que presente la documentación contable de los últimos 15 años. Perfecto. De conformidad con la ley, ¿cuál es? ¿Ustedes ya vieron derecho tributario? No, licenciado. Derecho tributario, váyanse a las prescripciones, 100 y algo. Regula que el obligado a presentar o la persona responsable o el contribuyente está obligado a guardar los documentos y la documentación contable de 4 años, del presente 4 años hacia atrás. Entonces quiere decir que usted solo puede venir y presentar la documentación contable de 4 años. Entonces ahí es la excepción perentoria, como es innominada, falta de obligatoriedad legal para presentar la documentación contable el año 2000 tal al 2000 tal. Y ahí usted se fundamenta en el Código Tributario. Por lo tanto, señor juez, a usted le manifiesto que con mucho gusto estoy presentando la documentación contable del 2020 para acá, no así del 2020 al 2011. Esa es una excepción perentoria, porque va a atacar ese fondo. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Bien, ¿alguna duda, jóvenes? Mañana entra hasta la conciliación. ¿Qué es la conciliación, jóvenes? Ya les di el chivo de viernes. Yo iba a contestar. Dígame, ¿qué es la conciliación, Verónica? Es donde donde ambas partes llegan a un acuerdo. El acuerdo de las partes, licenciado. ¿Clases de conciliación? Compañeros. Judicial. El artículo 377, Dígame, Edwin. También, dígame, Edwin. Repasando entre todo, la verdad no sé, quizás estoy confundiendo conceptos, pero si no estoy mal, es la conciliación como tal y la consignación. Sí, es la conciliación. Ojo, aquí hay un tema muy importante. Estamos en derecho. Sí, es civil, perdón. Individual. Estamos en derecho de trabajo. Y Darling dijo 377. Aquí estamos para aprender. Estamos en derecho individual. La conciliación que Darling está hablando es de derecho colectivo. No se vayan solo por el epígrafe, porque si nos vamos al capítulo 2, regula conciliación. Pero si me contestan esa conciliación como fundamento legal, están mal. Desde ya se los digo. Miren, ya les estoy dando tips. Ya tienen 2 puntos ganados.
porque esta conciliación es dentro de un juicio o dentro de un juicio colectivo, de una negociación de pacto colectivo en un tribunal de conciliación. Y este es el procedimiento de un tribunal de conciliación. De la conciliación que yo estoy haciendo mención es la que regula el 340 segundo párrafo del Código de Trabajo. ¿Oyeron? Dígame, Arlene. Licenciado, entonces sería el momento en el que el juez le otorga a las partes para llegar a un acuerdo. Así es. ¿Y en qué momento se va a dar eso, Arlene? Dígame, Shirley, perdón. Perdón, licenciado, es que usted había preguntado por los tipos de conciliación. Sí. Y había dicho, bueno, yo me recuerdo haber leído que eran dos, uno en donde llegan a una conciliación completa, entonces ahí se acaba el proceso, y otro en donde solo se resuelve una parte, entonces se sigue el proceso con la parte que no lograron conciliar. Entonces, ¿se refiere a eso? Sí, pero esas son las formas de una conciliación. Les voy a decir, las clases de conciliación extrajudicial o judicial. La extrajudicial es la que se hace ante un abogado, porque ustedes pueden hacer una conciliación y firmando un convenio, o a través del inspector del trabajo. Si nos vamos un inspector del trabajo, todos nos vamos al artículo 278 del Código de Trabajo, por favor, porque el 278 regula cuál es la función de los inspectores. Los arreglos directos y conciliatorios que se suscriban ante los inspectores de trabajo y trabajadores sociales, una vez aprobados por el inspector general de trabajo o por el subinspector general de trabajo, tienen carácter de título ejecutivo. Esa es una conciliación extrajudicial, y la conciliación judicial es la que se da dentro de el juicio como tal. Pero ustedes van a escuchar en una audiencia que el juez, antes de iniciar una audiencia, da la palabra a las partes para que concilien. ¿Ustedes creen que eso es legal? Antes de iniciar el juicio. Dígame, Darly. Licenciado, usted me estaba preguntando en qué momento se daba. Sí. Yo pienso que se da en la primera audiencia, cuando se ratifica y amplía la demanda. No, es parte de, es después de. Es después. Ok. Pero usted cree, Darly y compañeros, que la conciliación puede realizarse incluso antes de darle la palabra a la parte actora para que ratifique o modifique su demanda. No, licenciado. Sí, licenciado, ¿es legal? ¿Tendría que ser después? Es legal, lo dice muy tácitamente el artículo 340, segundo párrafo, que usted nos dijo. Contestada la demanda y la reconvención, si la hubiere, el juez procurará avenir a las partes proponiendo las fórmulas ecuánimes de conciliación. Eso es dentro del juicio. Pero, por ejemplo, antes del juicio, Edwin, antes de que le den la palabra a la persona para que ratifique la demanda, ¿usted cree que es legal? Porque hay jueces que van a decir, antes de iniciar el juicio voy a conciliarlos. ¿Ustedes creen que eso es legal o no? Pues mi sentido común me hace pensar que no, pero posiblemente sí, de alguna norma que no he leído, un artículo. Dígame. Dígame, Vivian. Lick, solo una pregunta con eso. ¿Y eso no podría entrar dentro de extrajudicial, aunque fuera el juez? No, porque ya estamos ante un juez. Entonces sí, no se vale. Va. Álvaro. Licenciado, bueno, en base a su pregunta es bastante curioso porque yo en una ocasión escuché a un juez que, se respaldaba y realizaba esa conciliación en base al principio de economía procesal, pero yo estoy en contradicción con ello porque no creo que sea legal precisamente conciliar de esa manera. Ok. ¿Alguien más? Esa pregunta es buena, porque es buena. ¿Alguien más? Dígame. Sí. ¿Alguien más? Bueno, ¿cuál es la ley general que rige a todos los jueces jóvenes? ¿La ley del organismo judicial? Hola, María José, así es. Hágame favor, léame el inciso E del artículo 66.
Sí, licenciada, ahorita se lo leo. El inciso de verdad. Ajá, E de elefante. Ok. O E de elegante. Para procurar de oficio o a petición de parte dentro del proceso antes de que se inicie el mismo, el avenimiento de las proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. Leamos otra vez ese párrafo, por favor. Ok. Para procurar de oficio o a petición de parte dentro del proceso o antes de que se inicie el mismo, el avenimiento de las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. Ahí paremos. Es decir, de conformidad con la ley, ustedes van a escuchar que hay jueces que van a decir antes de iniciar el proceso es legal. A mí me pasó una vez, porque al final yo estaba en la audiencia y yo estaba defendiendo al trabajador. Entonces viene el patrono y desde ahí se ve cuál es la intención. Al abogado yo lo saludé, ni siquiera me saludó y dije, bueno, esto lo agarro personal, yo no tengo nada en contra de él. Y viene y dice el juez, bueno, antes de iniciar el proceso, por favor, vamos a iniciar la conciliación. Entonces, pero el abogado me dejó con la mano, yo hice algo que no tendría que haber hecho también, porque ahí tal vez ya no estoy como abogado, sino como ser humano racional o irracional, no lo sé. Pero, pues dije, yo no me quiere saludar, que poco profesional. La cosa fue que antes de iniciar el juicio nos dio la palabra el juez y dice, bueno, entonces de conformidad con la ley, de conformidad con la facultad, si como juez voy a iniciar el proceso, voy a venir a las partes para la conciliación. ¿Está de acuerdo, señor abogado? Sí. Y la otra parte viene, señor juez, presento un recurso de nulidad por infracción al procedimiento. Yo me quedé callado, ¿verdad? Y él expone que el Código de Trabajo regula en su artículo 340, segundo párrafo, que la conciliación específicamente solo se va a dar en el momento de haber tenido ya las posiciones de las partes y que no obstante existe específicamente las excepciones. Y se echó un discurso como de 20 lembas, yo estaba desesperado. Pero ni modo, al final... No la vimos, Aile, por eso lo estoy hablando, por eso dije, entra hasta la conciliación. Entonces, al final, dice el juez, bueno, pues no tendría por qué darle trámite, porque pasa el derecho de petición. ¿Qué dice usted, abogado? Pues, señor juez, dije, conforme la facultad que usted le otorga, el artículo 66, inciso E, que le recomiendo al abogado que lea, ahí donde les digo que no tuviera que actuar de manera racional, usted tiene toda la facultad. Y el abogado se puso rojo, ¿va ustedes? Entonces, dice el juez, perfecto, con base en esa facultad es que yo puedo venir a las partes antes de iniciar el proceso. Y no llegamos a una conciliación, pues, pero por lo menos le dijimos al abogado que leyera un poquito la ley del organismo judicial. Entonces, sí se puede realizar una conciliación. Fundamentos legales, 66, inciso de la LOJ, o ley del organismo judicial, y segundo párrafo del artículo 340. ¿Estamos claros? Licenciada, entonces, en conclusión, sí se puede antes de. Lo acabo de mencionar. Inciso E. 2. Dígame, Ana. Ana Yolanda. Solo se escuchan los tenedores. Ponga el micrófono, por favor. Perdón, lo que sin querer. Dígame, Ayrin. Buenas tardes, licenciado. Entonces viene desde la jurisdicción privativa hasta la conciliación. Entra todo. Ah, entonces la del primer. Desde la primera unidad. Ah, vaya, está bien. Gracias, licenciado. Adelante. ¿Alguien más? Dígame, Leslie. Disculpe, licenciado, buenas tardes. Solo como para confirmar, ¿va a evaluar acerca de la conciliación? Es que nosotros nos quedamos solo hasta la reconvención. Sí, por eso estoy mencionando que entra hasta la conciliación. Después de la reconvención viene la conciliación. Pero solo dos, tres preguntitas, hombre, no se preocupen. Es que no lo vimos, Lick. Pero por eso, o sea, estoy dando las partes fundamentales de lo que estoy mencionando. Y dos, ustedes ya van a... ¿Cuándo tienen que entregar el trabajo, jóvenes? 5 días después del examen. ¿Y cuál es la obligación de uno como alumno? Leer, no ir de la mano con el abogado, con el profesor, sino ir leyendo los puntos. Entonces, después de la reconvención viene la conciliación. Pero solo entran 2, 3 preguntitas que son sencillas. Dígame, Vivi. Una preguntita, Lick. Disculpe, según lo que usted comentó, el trabajo se entrega 5 días después, pero
la otra semana, no sé si vamos a estar en presencial o en virtual. Y de ser virtual, ¿qué haríamos en ese caso? Esa es buena pregunta. Ya perdí, déjenme ver, mañana les confirmo si estamos virtual o presencial. ¿Todos ya imprimieron el trabajo? No, ¿verdad? Bien, Lick. ¿Segura, Silvia? Sí. Entonces, lo vamos a entregar presencial, ¿oyeron? Yo mañana les digo cómo lo vamos a entregar, ¿oyeron? Porque si no, aunque sea, llego yo un día y me lo entregan el día en la universidad, ¿oyeron? Licenciado, Dígame, Arlen. entonces el fundamento de la conciliación es el 340 segundo párrafo. Y artículo, inciso E, artículo 66 de la Ley de Organismo Judicial. 66 de la LO, inciso B, ¿verdad? E, de elefante. Ok. Tienen que tener sus leyes a la mano, Darling, y tienen que ir leyendo conmigo. Es que mi log la tengo perdida, Lick, la tengo que buscar para mañana. Bueno, búsquela. Jay, dígame, Amy. Licenciado, entonces, las clases de conciliación son extrajudicial y judicial, dijo, o me perdí. Extrajudicial y judicial. Va. ¿Y qué dijo que era la extrajudicial? Solo apunté la judicial. La que no se hace ante un juez. ¿La que qué? No se hace ante un juez. Es decir, en pocas palabras, la extrajudicial es que se hace ante un abogado, ante un conciliador o ante un inspector de trabajo, porque la clave de ustedes va a ser que no ha llegado a los tribunales todavía. Así es sencillo. Gracias, licenciado. Dígame, Dairin. Y la conciliación judicial dijo que era la que se hacía dentro del juicio como tal. Vaya. Ante un juez. O sea, por ejemplo, en esta situación de que el juez, antes de iniciar el proceso, que no ha iniciado el proceso, pero él dice, vamos a conciliar, Dairin, ¿esa es conciliación judicial o extrajudicial? Como ya iniciamos el proceso, es judicial. No hemos iniciado el proceso, ya comparecimos ante juez, pero el juez dice, previo a que iniciemos el proceso, vamos a conciliar. Entonces, no me han dado la palabra para que yo ratifique, ni me han dado la palabra para que yo, pero ¿es judicial o extrajudicial? Extrajudicial. No, es judicial, porque estamos ante un juez. Sí, tiene razón, licenciado. Aquí hay que utilizar mucho la lógica, ¿vieron, jóvenes? Lo digo con mucho respeto, pues no malinterpreten. Dígame, Jamie y Silvia. Licenciado, disculpe, ¿puede dar un breve repasito de la reconvención, por favor? Y es el acto por el cual se contrademanda al actor, es decir, si viene Álvaro y la demanda a usted, usted viene y en la contestación de la demanda, formando su formal oposición, usted lo contrademanda a él, ya, por X o Y motivo. Y ahí el juez suspende la audiencia para que en la próxima audiencia ya viene Álvaro y también conteste y presente excepciones dilatorias o perentorias a la contrademanda que usted hizo. O sea, se abre, dentro del mismo proceso, se da otro procesito interno, se van los dos de la mano. Licenciado, pero como usted habla siempre de individual y colectivo, como dos formas separadas, también se hace en colectivo. No, en colectivo no existe contrademanda, porque derecho colectivo específicamente son para dos puntos: negociaciones de pactos colectivos y juicios ordinarios para reclamar incumplimientos a pactos o una ley. O sea, ustedes tienen que quitarse el chip. O sea, juicio ordinario laboral es todo lo que estamos viendo. Juicio colectivo ya es donde viene todo el tema de negociación, tribunales de conciliación, tribunales de arbitraje, agotamiento de la vía directa, arreglo directo. Esos son dos temas aparte. Gracias, licenciado. Bien. Silvia. Buenas tardes, licenciada. Disculpe, yo me recuerdo que en algún momento, no sé si usted lo dijo explícitamente o en alguna de sus diapositivas, que la transacción era también como, se podía tomar como un medio de conciliación. No sé si estoy mal o bien. Lo que pasa es que, perdón, dale. Sí, que usted mencionaba eso, pero sí,
¿Sería judicial o extrajudicial? Sí, recordémonos que no todas las excepciones del Código Procesal Civil y Mercantil se van a aplicar en el derecho laboral, porque una excepción de transacción es cuando ya inició un juicio y se le presenta a un juez específicamente, señor juez, presentamos la excepción de transacción en el sentido de que hemos llegado a un acuerdo. Sin embargo, eso va a establecer, el juez dice, bueno, entonces específicamente se presenta se da la resolución en donde se aprueba lo que ellos mencionaron. Pero lo que se hace es venir directamente y como se concilia extrajudicialmente, aunque ya existe a un juicio ordinario, se le dice al juez, señor juez, en virtud de que ya me pagaron, no tengo interés en seguir con el proceso y presento el insistimiento correspondiente. Entonces, regularmente la transacción solo se aplica para derecho civil, sí. Pero sí, okay, es así como usted dice. Sí, ¿verdad? Y es de parte de las excepciones mixtas, ¿verdad? Así es. Ok, gracias, licenciado. Para servir. Dígame, María Andrea, perdón. Sí, el agotamiento de la vía directa son las recusaciones y lo que se impone, ¿va? Como información. Aquí no, lo que pasa es que yo mencioné vía directa por lo que él mencionó, pero aquí sáquense ustedes del chip, arreglo directo, vía directa, tribunal de conciliación, tribunal de eso lo vamos a ver si siguen conmigo el próximo semestre. Ahorita no tomen nada vía directa ni nada, por favor. Ok, entonces solo las impugnaciones que se han dado en los diferentes casos que hemos visto. Así es. Cuando ustedes escuchen arreglo directo, vía directa, tribunal de conciliación, tribunal de arbitraje, comités ad hoc, cuando escuchen ustedes comité ejecutivo, consejo, todo eso es derecho colectivo. Aléjense ahorita de todo eso. Ya pónganse eso en la mente en julio, primero Dios, cuando ganen este semestre, pero ahorita no. Entonces no se me van a confundir más. ¿Alguna duda, jóvenes? Dígame, Silvia. Licenciado, entonces como usted decía que la excepción de transacción no se utiliza en materia laboral, entonces en materia laboral solo se usarían 6, si no estoy mal, que sería la de litispendencia, incompetencia, capacidad legal, personalidad, personería y cumplimiento del plazo. Esa no. La condición. Esa no. Esa se da más que todo en derecho colectivo. Sí se da la de prescripción y la de cosa juzgada. Y las que le mencioné. Y las que me mencionó. Ah, ok. Gracias, licenciado. Para servir. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Están ahí? Bien. Si no hay ninguna duda, mañana inicia el examen a las 2:15 de la tarde. Tratemos de estar presentes, por favor, porque como son presenciales, recuérdense que sí nos toman nota nosotros. Yo voy a estar ahí más o menos desde las 12 en el salón. Siempre, por favor, vamos a tomar los 2 salones correspondientes, dejando una fila de por medio, ¿ya? Entonces, dígame, Arlene. ¿Cuánto tiempo va a durar el examen, licenciado? El horario de clase, de 2:15 a menos cuarto. Pero de verdad, si han estado en las clases conmigo, se llevarán contestando el examen 15 minutos, pues. El examen solo viene sobre 20 puntos, ¿verdad, licenciado? Sobre 20, exactamente. Gracias. Para servirles. Bien, entonces, si Dios nos da la vida, nos miramos mañana a las 2. Yo voy a estar ahí desde las 2, ¿oyeron? Gracias, licenciado. Feliz tarde. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas tardes.